Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alma sin filtro. Este episodio es muy importante, es un episodio que quiero grabar hace muchísimo tiempo y obviamente ahora entiendo por qué se dieron las condiciones perfectas para que salga de la mejor manera, porque es un tema muy importante, muy trascendental para mí, que es sobre la medicina de ayahuasca. Vamos a hablar de qué se trata, qué es, cómo trabaja en nosotros, cómo funciona esta tecnología espiritual, cómo podemos hacer procesos personales, trabajar en nosotros mismos, evolucionar, sanar, trascender un montón de cosas gracias a esta medicina ancestral. Y al final les voy a estar contando un poquito sobre cómo son las ceremonias y cómo fue mi experiencia, mi camino con esta medicina ancestral desde el primer momento en que llegó a mi vida. Antes de empezar, quiero dejarles claro que todo lo que voy a compartirles en este video es de mi propia experiencia, desde mis propios conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de mi camino y todas las ceremonias que he hecho en mi vida. Que sigo siendo aprendiz de esta medicina que es tan infinita, llena de posibilidades, y que comparto esta información con muchísima humildad, con muchísimo amor, con el objetivo de que puedan tener mucha más claridad, de que puedan resolver sus dudas, para que se puedan acercar a esta medicina que a mí me ha transformado la vida y estoy segura que todos los que quieran acceder a ella también. Y mi intención es que puedas recibir esta información de alguien igual a vos, alguien igual de inmerso en el mundo moderno que salió en busca de nuevas formas de hacer terapia, de trascender cosas, de alquimizar procesos y que podamos también comprender que no está lejos de nosotros, que no es algo ajeno a nosotros, que no es algo que le pertenece solamente a los pueblos indígenas del Amazonas y que no está conectado a nosotros, todo lo contrario. Todo lo que hay atrás de esta planta es sabiduría ancestral de la que todos somos parte, que todos nos merecemos recibir y recordar. Antes de empezar, quiero decir también que las medicinas ancestrales no son un juego ni son drogas, que merecen de mucho respeto, que las tratemos con respeto, que aprendamos a trabajar con ellas, sin miedo y con mucho amor. Y antes de adentrarnos también puramente en la ayahuasca, que ustedes si escuchan mis episodios van a escuchar un montón de historias, porque tengo un montón de historias increíbles que contarles. Van a ver que la voy a nombrar muchísimo en todos los episodios, pero también les voy a contar sobre otras medicinas y otros procesos que he atravesado con plantas. Les quería compartir que las medicinas ancestrales en general, sobre todo las plantas maestras, son tecnología espiritual. Cada medicina, cada planta tiene un espíritu particular que trabaja de forma distinta en cada uno de nosotros, que requieren de distintos cuidados, de distintas preparaciones para recibirlas. No es lo mismo la medicina de ayahuasca que la medicina del cambó. No es lo mismo una purga con tabaco que un proceso con hongos con psilocibina. No es lo mismo la potencia espiritual que tiene el cannabis, la planta de marihuana o Santa María, que la planta de ayahuasca. Cada una tiene su espíritu, su inteligencia espiritual, su sabiduría ancestral que trabaja de distintas maneras y que para cada persona va a ser completamente diferente la experiencia que tengan con estas plantas. Y cada experiencia que tengan con estas plantas va a ser distinta a la anterior. Es un mundo inmenso el que se abre cuando consumimos estas plantas, entonces nadie puede saber en profundidad cómo va a ser tu relación con la planta, cómo va a ser tu transformación, qué cosas te va a mostrar. Cada ceremonia es un mundo de aprendizaje completamente nuevo. Nadie puede saber realmente cómo se va a desenvolver tu proceso, pero sí podemos hablar de cómo hacen estos procesos en nosotros, cómo trabajan, cómo se desenvuelven las ceremonias y todo eso que vamos a hablar en este episodio. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que las plantas maestras se consideran plantas maestras porque son plantas que tienen una inteligencia superior, podríamos decir, a nosotros, y que tienen la capacidad de direccionar nuestros procesos. No necesitan de nuestra dirección, sino que las plantas saben perfectamente a dónde tenemos que ir, a dónde llevarnos, qué nos tienen que mostrar. Son plantas que direccionan el proceso, que te guían a la raíz de la verdad de lo que tenés que ver. A diferencia de otras plantas que sí necesitan de nuestra conducción para entrar en procesos personales, sino se van a cualquier lado, como por ejemplo la planta del cannabis, la Santa María. Hay una gran diferencia entre las plantas maestras y las plantas de poder. Las plantas maestras, para guiarnos, requieren de nuestra completa entrega y humildad, porque ellas saben a qué punto tienen que ir para trabajar en nosotros. Entonces, ahora sí,
¿Qué es la ayahuasca? La ayahuasca es un brebaje, es un líquido que se obtiene de la decocción de la combinación de dos plantas, en realidad de una liana y de una hoja, hojas de chacruna. Ese líquido, la persona que lo va a preparar pasa semanas en abstinencia de ciertas comidas, de relaciones sexuales, haciendo una dieta para poder cortarla a la planta, y después al prepararla son varias horas de estar preparándola, de estar rezándole, cantándola, intencionándola. Entonces sí es un laburito que tiene que pasar la persona que lo prepara para llegar a esa consistencia justa para servir la medicina. Entonces este brebaje, al consumirlo, la combinación de las dos plantas tiene un efecto físico-químico en nuestro cuerpo que permite que podamos absorber y segregar DMT, que es lo que permite la apertura de las visiones. Va a empezar a elevar la frecuencia, a abrir los canales, despertar la glándula pineal, y así vamos a poder entrar en ese espacio multidimensional donde empiezan a aparecer los mensajes, la guía de la planta y todo lo que necesitamos ver en esa ceremonia, que ya vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Al segregarse esta sustancia, activarse el DMT y empezar a recorrer la planta por todo nuestro cuerpo, se van a empezar a activar circuitos neuronales que quizás nunca antes se habían activado. Los dos hemisferios empiezan a tener una hipercomunicación. Todos los sentidos se agudizan, la percepción se agudiza al máximo. Entonces empezás a ver y a sentir y a percibir mucho más allá de lo que percibís en este estado de conciencia. Literalmente podés ver la energía atrás de todo lo que te rodea, puedes ver la energía de las personas, puedes comunicarte telepáticamente con las personas. La comunicación, el intercambio energético entre todos los que están siendo parte de la ceremonia ya no es a través del lenguaje necesariamente, sino energético, literalmente. Entonces, algo importante, que el espacio astral que se abren, los portales que se abren al consumir esta medicina, al llegar la fuerza de la medicina, son tan fuertes que es necesario que haya un espacio cuidado, bien protegido, bien direccionado por las personas que acompañan y por el mismo chamán o facilitador. Es importante que el espacio energéticamente esté preparado, esté limpio, porque todo eso, cuando se abra la medicina, va a estar ahí, va a estar rondando. El chamán o el facilitador es la persona que va a marcar el mapa energético, que va a sostener el campo astral que se abre a través de sus cantos medicina o los ícaros, que son literalmente códigos que se van tejiendo al cantar. El chamán va tejiendo una red de contención de ese campo astral que se abre, que va a permitir que todas las personas que estén en la ceremonia estén cuidadas, que todo lo que se empieza a limpiar, que todas las entidades que salen, las oscuridades que salen, todo lo que está ahí pegado en las personas que van a la medicina, se vayan limpiando y estén contenidos. Para eso también está el fuego, los sahumos que se van pasando cada tanto durante las ceremonias, que van haciendo que toda esa energía se vaya alquimizando, se vaya elevando y se vaya transmutando en amor. Entonces, ¿qué sucede cuando yo consumo la medicina de ayahuasca? Va a ingresar a mi cuerpo, van a pasar unos 30, 40 minutos más o menos. Esto depende de la resistencia de la persona, depende del nivel de apertura de la persona, de la configuración energética de la persona. Yo soy una persona súper sensible y no me cuesta nada viajar, lo que sea que consuma, para arriba. Pero hay personas que son de una configuración mucho más tierra o mucho más mental, que quizás les cueste un poco más entrar al astral. Por eso siempre les recomiendo que cuando vayan a recibir la medicina, intenten ir lo más rendidos, entregados, lo más humildes posible, porque sí está bueno tener la intención clara de lo que uno quiere trabajar, de lo que uno quiere recibir, pero aún más importante es poder entregarse de corazón, entregarse con humildad a recibir lo que la medicina sabe que es tu momento, que es lo más importante que vos veas en este momento. Porque uno, con su propia resistencia, puede frenar la acción de la medicina. Uno, con su propio poder personal, puede frenar esa profundidad y no permitirla entrar. Por eso es que se dice que la medicina te muestra justo lo que necesitas escuchar o ver o trabajar, o lo que estás listo, no más que eso. Entonces, cuando ingrese a mi sistema y empiece a recorrerme la planta por todo mi sistema, empiece a tocar todos mis puntos, el viaje va a empezar completamente distinto para cada persona. Pueden venirse imágenes, pueden venirse personas, pueden venirse mensajes, colores, fractales, pueden pasar un montón de cosas. Por lo general, siempre hay purgas. Por eso la persona siempre vomita,
puedes vomitar tanto físicamente como energéticamente. Por eso es que se pide también que se haga una dieta, una preparación. Cuando uno ya no tiene carga física en el cuerpo, o sea, de sustancia, el vómito empieza a ser energético. No vomitas nada, pero te vas a dar cuenta cómo sale energía. Vos entrás a un proceso, entrás a un patrón, ves algo, empezás a entender, empezás a alquimizar, empezás a aceptar. Cuando estás listo para soltar, ¡buah!, sale el vómito. Lo que hace la medicina de ayahuasca es que todos esos patrones, todas esas creencias, todas esas situaciones que están enquistadas en lo más profundo de nuestro subconsciente salgan a la luz. Te permite que puedas ver la raíz de cada uno de esos patrones o de esas situaciones o de esos problemas que hoy estás teniendo en tu vida, en tu día a día. ¿Dónde se originaron? ¿Dónde se crearon? ¿Qué es lo que está pasando? Que está recreándose una y otra vez en tu plano físico. Porque el plano astral es lo que contiene toda nuestra información y de ese plano astral se condensa esa información y baja a nuestro plano terrenal. Esa es la programación, que vamos a hablar en otro episodio sobre este tema que es tan hermoso también. Pero bueno, volviendo. Esa programación, toda esa información que está en nuestro astral, empieza a salir a la luz. Entonces empezás a tener conversaciones con personas, empezás a entender desde otra perspectiva las situaciones. Puedes llegar a abrir puertas de vidas pasadas o patrones o códigos que tenés en tu subconsciente que ni siquiera son de situaciones de esta vida y quizás ni siquiera son tuyos, sino que pertenecen a tu linaje o al mismísimo colectivo. Entonces, en una ceremonia de ayahuasca, ¿qué puedo trabajar? Todo, lo que se me ocurra. Si yo tengo un conflicto con una persona, si tengo un bloqueo en mi trabajo, si tengo un bloqueo con el dinero, si tengo un proyecto y no me está saliendo llevarlo a cabo, si quiero profundizar en mi amor propio, si tengo una enfermedad física, porque la enfermedad física es un síntoma manifestado por el cuerpo, de esta mismísima información astral que está ahí codificando nuestra realidad. Entonces, en todos los planos de conciencia, la medicina puede actuar, puede mostrarte cosas y puede ayudarte a trascenderlas. Porque ¿qué es lo que pasa? La medicina lo que hace es llevarte a la raíz donde todo inició. Y desde esa raíz, uno al tener esa apertura de conciencia, uno puede aceptar, perdonar, soltar, abrazar, reconciliarse con quien te tenés que reconciliar. O sea, la medicina te muestra lo bruto, lo oscuro, lo feo, lo que está ahí conflictivo, pero también te impulsa, te da la mano y te da la fuerza para que vos mismo puedas trascender esa situación. Es por esta razón que para mí las medicinas ancestrales, las plantas maestras, son una de las formas, de los caminos más eficientes de poder hacer terapia. Yo no estoy en contra de la terapia convencional, es súper importante también hacer terapia acá en la materia, pero sí hay cosas que yo, en lo personal, he trabajado por años, he intentado resolverlos, desprogramarlos, liberarlos, y no fue hasta que fui a ceremonias de ayahuasca donde pude entender la profundidad que tenía esa situación en mi psiquis, en mi configuración energética, que si no hubiera sido gracias a estos mensajes y a esta guía de la medicina, yo no sé si hubiera podido llegar a ese nivel de profundidad con otras terapias. O quizás me hubiera tomado muchísimo tiempo de trabajo personal porque toda esta información está programada en nuestro subconsciente. No es consciente, no la vemos. Podemos acceder a ella así, porque hay una especie de velo en nuestro cerebro que guarda toda esa información en el inconsciente para que no nos haga daño, entre comillas, en nuestro consciente. Esa es la programación. Entonces, en una sola ceremonia, uno es capaz de ver un montón de cosas que quizás con una terapia convencional le hubiera demorado un montón de tiempo. Pero sí es importante aclarar también que la intensidad del campo astral que se abre, la intensidad de la información que uno recibe, puede ser muy abrumador para algunas personas. Entonces, uno tiene que ser muy consciente y responsable consigo mismo de que se está por enfrentar a algo con alto nivel energético, que requiere mucha valentía y fortaleza interior. Y que hay que saber cuándo es el momento de uno, hay que sentirlo. Si la ayahuasca te llama, es un sí rotundo a recibir la medicina. Porque hay personas que tienen configuraciones energéticas que no soportarían o les sería más difícil llevar una medicina de ayahuasca. La medicina es para todos, pero no todos para la medicina. Y eso está perfecto. Es simplemente escucharse y ser muy sincero con uno si está dispuesto a atravesar ese
nivel de profundidad, de transformación personal, de transformación interior, de apertura de conciencia y de sostenerlo en el tiempo y poder integrarlo después. Uno tiene que saber antes de consumir estas plantas que la realidad no va a volver a ser la misma, que va a haber un cambio rotundo en tu conciencia, que después tu realidad va a empezar a cambiar. Se van a ir personas, se van a ir trabajos, se van a ir situaciones, van a aparecer situaciones nuevas. Va a haber toda una transformación que va a suceder en tu vida después de recibir la medicina. No saben cómo está lloviendo, de verdad esto está hermoso. Les voy a mostrar para que vean. Hermoso. Bueno, vamos retomando. A mí me ha pasado, sobre todo en mis primeras ceremonias, que después de recibir la medicina era todo un caos en mi vida. Porque uno entra al astral, reconfigura, observa, acepta, suelta, libera y después cuando vuelve al plano físico, ese plano físico tiene que reacomodarse, readaptarse a la configuración que hay en el astral. Como les dije antes, voy a hacer un episodio aparte para explicarles de qué se trata la programación, cómo funciona. Pero para que entendamos, en el campo astral es donde está toda la información, todos los códigos que nos componen a nosotros como personas, nuestra historia, todo lo que hemos ido adquiriendo, la configuración que eligió nuestra alma para venir a encarnar y experimentar en esta tierra, todo lo que hemos ido recibiendo del sistema de nuestros padres a lo largo de toda nuestra vida, de vidas pasadas, todo está ahí. Y ese astral, como está compuesto ese astral, esa información se condensa y se crea la realidad material que conocemos todos. Es decir, mi realidad material, mi campo físico, responde a ese astral. Entonces, cuando yo tengo un conflicto con una persona, hago medicina de ayahuasca, entro al astral, me doy cuenta de todo lo que estaba pasando en ese conflicto, de dónde viene, cuál es su raíz, qué es lo que está pasando, suelto, acepto, perdono, trasciendo, vuelvo a mi vida terrenal. Y todo eso que se trabajó en la ceremonia se va a tener que reconfigurar en el plano físico, se va a tener que adaptar, por decirlo de una manera. Entonces, este punto es muy importante de comprender porque aún más importante que la misma ceremonia es el post-ceremonia, que es el proceso de integración. Uno tiene que saber que cuando va a recibir medicina, después tiene que integrar, si no vamos a volver al mismo punto. Ese proceso de integración muchas veces se va a presentar como pruebas. Por ejemplo, tenés un conflicto o un bloqueo con una persona. Observás esa situación, la trascendés y ya podés perdonar, volver a sentir amor, relajarte, abrir tu corazón. Volvés a este plano y se te vuelven a presentar esos mismos conflictos hasta quizás más fuertes. Y volvés a sentir lo mismo y vos decís, ¿qué carajo? Yo todo esto ya lo había trascendido, ya lo había limpiado, ya lo había perdonado. ¿Por qué vuelvo a sentir este nivel de enojo, de ira, de conflicto con esta persona? Y es porque ahí está la prueba de tu integración. Ahí tenés la llave para poder ver lo que está sucediendo, no responder como tus antiguos patrones, integrar los mensajes y la sabiduría que te ha dado la medicina, y ahí es donde se termina de completar el proceso de transformación. Es ahí donde se integra la sabiduría y se reconfigura ese astral. ¿Me explico? Entonces los facilitadores o los chamanes te brindan ese espacio de consumir la medicina. Y para el post de integración, aquí estamos nosotros, los acompañantes. Yo en mi caso doy este tipo de sesiones de acompañamiento para poder integrar estos mensajes. Así que acá en la descripción van a tener toda la información, mi contacto, mis redes, todo para que puedan acercarse a mí. Si no, también pueden llevar este proceso de acompañamiento con otros terapeutas. Pero es importante que tengan esa apertura a las medicinas y que no los hagan sentir que no estuvo bien lo que hicieron o a dudar de las plantas, que ya me ha pasado, porque ahí es donde uno empieza a confundirse. Entonces busquen un buen acompañamiento, por favor. Bueno, ya vamos terminando. ¿Cómo se desenvuelven las ceremonias de ayahuasca? Por lo general las ceremonias son de noche, sí se hacen ceremonias de día, pero por lo general empiezan desde las 9, 10 de la noche y terminan al amanecer. Y se inicia así. Se abre un círculo de palabra, por lo general el chamán o el facilitador explica cuestiones importantes que hay que tener en cuenta para entrar al viaje tranquilos y en armonía. Puede ser que cada persona se presente y cuente un poco de cómo llegó
a la ceremonia, pues se abre la primera toma y cada uno vuelve a su espacio, su lugar, que tienen colchonetas, colchas, almohadones, lo que necesiten para estar cómodos, su baldecito para vomitar, su botella de agua y también pueden tener sus objetos de poder, sus amuletos de protección, lo que ustedes quieran llevar en la medicina que los acompañe. Cuando uno recibe la primera toma va a su espacio y más o menos a los 30, 40 minutos por ahí va a empezar a hacer efecto la medicina. Se va a empezar a sentir como que empezás a viajar, como que empezás a sentirte extraño. Tu cuerpo empieza a sentirse como alterado, literalmente. Acá es donde empieza el viaje, que es súper personal. Yo le puedo contar un montón de cosas de mis viajes, pero esto va a suceder lo que tenga que suceder en cada persona. Después se abre la segunda toma. En algunos casos los facilitadores la ofrecen, en otros casos vos podés ir a pedir más medicina. Es importante entender que quien está brindando la medicina está ultra conectado y está canalizando a todas las personas. Entonces sabe si necesitas más medicina o no, si te falta algún proceso o no. Cuando llega la medicina, que es evidente, o sea, todo cambia, no es algo que hayas vivido nunca en tu vida, pero cuando entras al astral te das cuenta que ya has estado ahí un montón de veces. Es algo muy mágico lo que sucede. Entonces es evidente que ya la fuerza está dentro tuyo, se siente una fuerza espiritual que está recorriendo todo tu cuerpo y te empezás a dar cuenta que estás conectado a todo, a todas las personas que están a tu alrededor, a todas las cosas que hay en el ambiente. Puedes ver la energía de las personas, la energía de las cosas, puedes ver mucho más allá de lo que ves en este plano de conciencia. Durante toda la ceremonia van a estar cantando, tocando tambores, tocando el bombo, con la guitarra. La música es muy importante porque es lo que permite que se eleve la frecuencia, que se mantenga cierto nivel de frecuencia, de amor, de luz y de conexión. Bueno, de ahí empieza el baile, pasa de todo, todo se mueve, suceden un montón de cosas. Y luego, cuando empieza a amanecer, cuando empieza a bajar la fuerza de la medicina, cada persona queda recostada en su espacio. Hay facilitadores que cierran el campo de cada persona y hay otros que no. Y luego, cuando ya se cerró el portal, se finaliza la ceremonia compartiendo el que quiera compartir un poco de su experiencia y después siempre se comparte algo para comer. Ahora, en una ceremonia siempre está el chamán o el facilitador con acompañantes que están disponibles ahí para cada persona, para lo que necesite, para si necesitan abrigarse, si necesitan ir al baño, si necesitan agua, lo que necesiten, están ahí. También van sahumando y limpiando el espacio. Y también algo súper importante es el fuego. El espíritu del fuego, se van a dar cuenta la fuerza que tiene, cómo sostiene el campo y permite que la frecuencia se mantenga arriba, se mantenga elevada y está transmutando la energía todo el tiempo. Es impresionante. Entonces ya por último les quiero compartir un poco cómo llegué yo a la medicina. Resulta que había fallecido mi hermana y su bebé. Mi familia había vivido un accidente muy fuerte, que voy a hacer un episodio contándoles esta historia porque para mí fue muy, muy transformadora. Y estábamos con mi hermana y mi cuñado ya rendidos, entregados a la vida, no nos importaba nada, estábamos en pleno proceso de duelo y nos llamó la medicina, literalmente llegó la oportunidad de hacerlo. Nos fuimos a Paraguay, lo hicimos en Ciudad del Este con unos facilitadores que los amo con todo mi corazón, que después a ellos los invitamos acá. Tengo un episodio en YouTube donde cuento esa primera experiencia que es súper leve comparado a todas las otras, pero bueno, ahí está disponible si lo quieren escuchar. También en mi Instagram hay un reel donde se ve lo que fue la experiencia de la medicina cuando nosotros trajimos a los chamanes acá, que hicimos una ceremonia acá en Argentina, en Catamarca. Así que ahí está si quieren ver ese contenido. De ahí cambió mi vida por completo, me abrí a una percepción de la realidad, a un entendimiento de la realidad que increíble, me transformó por completo y me enamoré de esta medicina, me enamoré, estoy muy, muy, muy conectada. Cada una fue más fuerte, más desafiante, más profunda, más loca que la anterior. Sí pienso que por más fuerte que sea la medicina, va por capas. Como dije antes, te muestra lo que estás listo para recibir. Yo, si hubiera recibido la cantidad de información que recibí en mi última ceremonia, en la primera, no lo hubiera podido sostener, no lo hubiera podido manejar, me hubiera vuelto loca. Entonces, esto lo digo porque por ahí hay muchas personas que se frustran porque sienten que no han recibido mucha información o no han podido ver muchas cosas, y es porque hay que ir de a poco.
Ya es una medicina fuerte, hay que ir de a poco para poder darnos tiempo a nuestro psiquis y a nuestro plano físico de integrar y de adaptarse. Yo a través de la medicina de ayahuasca he sanado mi relación con el dinero, mi relación con mis padres, mi autoestima. He tenido visiones de cómo he muerto en vidas pasadas, he visto abortos, muertes, cómo me mataron, cómo me persiguieron, cómo me quemaron en otras vidas. Me he encontrado con mi ser esencial, con mi ser superior. He recibido mensajes de conciencia, de sabiduría, de amor extremadamente profundos. Me ha enseñado que todos somos uno, que todos estamos conectados, que todos somos amor, que todos somos puros, almas puras, que somos poderosísimos, poderosísimos. Y también me han enseñado mucho sobre esta programación, que es importante empezar a limpiar y empezar a recordar la verdadera esencia que tenemos dentro nuestro. ¿Quién somos realmente? Porque esta programación nos ha mantenido chiquititos, condicionados, programados literalmente a una forma de ser mucho más ínfima de lo que realmente somos. Y estas medicinas nos permiten desprogramarnos, reprogramarnos, para poder empezar a caminar la vida, a vivir la vida desde un nivel de conexión mucho más profundo con nuestro ser, con nuestra alma, con un nivel de libertad, de amor hacia las demás personas y de poder ver a los demás con ojos amorosos, de seres humanos, de hermanos que han caminado la existencia por muchísimo tiempo al lado tuyo, muchísimo más que esta vida. Eso, la medicina también me ha mostrado la eternidad que somos seres eternos, infinitos. Este juego nunca se termina. Este juego lo hemos creado nosotros. Somos la voluntad cuántica de Dios expresándose, experimentándose. Entonces, cuando podés entender todo esto y abrir el campo de conciencia a todo este entendimiento, tus decisiones son otras, tu poder es otro, tu autoestima es otro, lo que querés de la vida cambia completamente. Entonces, en este episodio no les voy a contar mis anécdotas. En todo mi podcast van a escuchar alguna vez alguna anécdota de mis ceremonias de ayahuasca. Así que se quedan atentos al Instagram, Alma Sin Filtro. Pero bueno, en fin, es tanta la transformación que a mí me ha dado. Son tantos los saltos cuánticos que yo he podido hacer gracias a esta medicina y a mí misma, obviamente. Y a un montón de cosas también. Y a un montón de personas y a un montón de procesos. Y es tan hermosa la conexión que yo tengo con esta medicina, que es parte de mi misión poder acercarles a ustedes este conocimiento y que puedan venir, acceder, experimentarlo por sus propios medios, porque de verdad van a entender todo lo que yo estoy diciendo recién cuando lo experimenten. Y de vuelta, cada experiencia va a ser única e irrepetible. Que bueno, estoy muy comprometida con este camino y espero que este episodio les haya servido para aclarar sus dudas, para no tenerle tanto miedo y abrirse a la oportunidad de recibir esta transformación tan hermosa. Yo voy a estar organizando estas ceremonias los próximos años por toda Argentina. Acá en la descripción van a tener información sobre mis redes sociales, sobre mi contacto, sobre las próximas fechas, así que ya saben que tienen este camino a su disposición y no se olviden de darle me gusta, de compartir, de seguirme en mis redes sociales. Yo soy @delfigalíndez, @almasinfiltro el podcast y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.